Hola gente, hola Palo. Hola Rosy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, yo súper. Bacán. Bueno, en este primer capítulo de nuestro podcast vamos a hacernos cargo de nuestra pregunta de investigación, que es ¿cuál es la autoconcepción y la autoconstrucción femenina de la escena literaria latinoamericana? Interesante. Para eso yo voy a explicar un contexto europeo, un contexto latinoamericano y uno latinoamericano literario, de manera que en el siguiente capítulo tú te puedas explayar con el análisis de la autora y sus obras. El siglo XIX, desde una perspectiva universal, quedó absolutamente marcado por la famosa Revolución Francesa, la cual puso fin al antiguo régimen monárquico y abrió paso a la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? La modernidad, según Suber Cassó, se nutre de un conjunto de ideas y herramientas ilustradas que comenzaron a cultivarse desde mediados del siglo XVIII. Estas, con un foco antropocentrista, consistían en ir en búsqueda de la felicidad a través de la racionalidad y la evidencia de los sentidos. Con la ciencia, con la enciclopedia y la nueva libertad económica, el liberalismo, entran personajes como Adam Smith, destacando el beneficio del libre mercado para facilitar la vida de las personas, las cuales ahora son consideradas libres e iguales en derechos. Pero a menos que sea mujer, disidencia, indígena o negro. Efectivamente, ciertos sujetos, las minorías, carecen de autonomía política y por lo tanto no pueden ejercer el derecho a participar en la ley de oferta y demanda. Pero se abre una barrera monumental para el hombre blanco pobre que desea movilizarse en la jerarquía social. Siempre y cuando sea trabajador e inteligente, se puede convertir en un burgués, el cual es el principal sujeto de la modernidad. El burgués entra en contacto con el concepto de autonomía, es decir, con esa nueva libertad que tiene, comienza a construir su vida a su parecer y a percibir su vida, su persona y a la humanidad bajo su propio criterio. El hombre es básicamente Dios, y a medida que el siglo avanza, se observan fenómenos como la separación de iglesia y Estado. Entonces, concretamente, ¿la vida de la mujer seguía siendo igual a como era antes? Pucha, más o menos sí. En el nuevo orden gubernamental, derecho a voto no tenía, pero el hecho de que se estuviera construyendo un nuevo orden social tan disruptivo dejó inevitablemente cabida a que la mujer tuviera una función más activa, la cual da paso a la característica más importante de la modernidad, su naturaleza transitoria. ¿Cómo es eso? Nuevas tecnologías dan paso a nuevas modernidades y con ellas nuevas antigüedades. Cada nuevo estado material de las cosas es una oportunidad para la mujer que, así como el hombre moderno, se embarcó en la misión de conquistar su propia autonomía. Eso. Pero esas nuevas materialidades también abren paso a la posibilidad de ser conquistadas en nuevas formas. Claro, al final el progreso no es lineal y se abren microespacios de vulneración para nosotros, ¿no es así? Moviéndonos a una perspectiva un poco más acotada hacia Latinoamérica, hechos históricos como la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y la invasión francesa en el territorio español influyeron fuertemente en la independencia de los Estados americanos. En 1808, Napoleón Bonaparte puso a su hermano José Bonaparte como reemplazo del rey de España. A raíz de esto, las colonias americanas se cuestionaron la legitimidad de la soberanía del nuevo rey y como medida de orden, crearon sus propias juntas de gobierno, las cuales les quedaron gustando, porque cada territorio conformó una relación con la autonomía de forma distinta, dependiendo del contexto político, económico en el que se encontraban. Estos distintos grados de emancipación iban de la mano de la influencia de la Ilustración en el Viejo Mundo. Con la fuerza de ambos factores, buscaron construir una identidad nacional, dejando de lado el pasado colonial y destacando la fuerza de la razón como cimiento de la propia historia. Pero
en el libro del pensamiento de la Ilustración, Economía y Sociedad Iberoamericana del siglo XVIII, se plantea que había contradicciones en esa lógica. ¿Qué contradicciones me gustaría saber? Pues, por un lado, las ideas ilustradas venían de Europa, por lo que inevitablemente traían consigo los cimientos del régimen colonial. Y por otro lado, el deseo de independencia se montaba sobre el resentimiento y rivalidad que sentían los criollos frente a los peninsulares. ¿Y qué causó esa contradicción y por qué es tan importante? Porque los latinoamericanos van a presentar contradicciones a la hora de autopercibirse y de construirse, lo cual es bastante relevante tomando en cuenta que después de las independencias inmediatamente comenzó la construcción de los estados-nación. ¿Qué es un estado-nación? Estado es la estructura administrativa política, mientras que la nación es varios discursos y prácticas culturales. Por lo tanto, el guión entre nación y Estado no es inocente. Construye una forma de pensar y vivir. ¿Y eso lo hacen con las leyes? ¿Obligan a las personas a comportarse como ellos quieren? Las leyes son las reglas del juego para una buena convivencia, pero para unificar la identidad de cada territorio y tejer los mismos valores, entra en juego la educación. Andrés Bello, por ejemplo, impulsó el discurso de que la universidad tiene una función motriz en el quehacer discursivo y productivo del conocimiento. Los distintos lineamientos de estudio eran seleccionados y calificados en orden para la formación de un estudiante, con la premisa de que las herramientas adquiridas serían utilizadas en favor de las necesidades del pueblo. Estaban boceteando al ciudadano, al civil, lo civil, y la construcción de la civilidad trae consigo la construcción de la barbarie. Aquí hay que poner atención. ¿A qué animalito te recuerda esta descripción? Un ser esclavo de sus pasiones, irracional, infantil, feroz, iletrado, excedido, ardiente y salvaje. Es como describirían a la mujer. Efectivamente, la mujer representa todo lo opuesto a la civilización, lo opuesto al hombre, ya que ella es naturalmente naturaleza y opuesta a la cultura. Entrar en la sociedad va a significar domar a la fiera interna. O sea que para ser ciudadana tienes que ser sumisa. Sumisa, sí, y también productiva. La responsabilidad de la mujer en la construcción del Estado recae en aportar al poblamiento de la sociedad. Ella no aporta civilización, da a luz a hombres que por naturaleza son civiles. En este acto, las herramientas modernas fabrican una nueva forma de represión hacia la mujer en su labor doméstico. Pero este paradigma se va a desestabilizar con el fenómeno de la mujer letrada. Eso. Agudizando el foco al contexto literario del siglo XIX, sucede que gracias a la nueva economía se abre el mercado editorial, el cual trae consigo la democratización, en dos sentidos. Primero, el hecho de que los nuevos públicos correspondían a las minorías que antes se habían dejado de lado, y estas minorías empiezan a pedir nuevas formas de escritura, nuevos lineamientos, nuevas experiencias, lo que lleva al segundo sentido. Los escritores, jóvenes ilustrados, liberales, pueden comenzar a desentrañar y criticar el discurso letrado dominante. Discuten las alternativas fundacionales. Luego, el surgimiento de las instancias de lecturas para el proletariado y las demás minorías. Periódicos, revistas, novelas. Las mujeres son un nuevo público y junto con los jóvenes consumen letras que denostan emociones, pasiones y por supuesto barbarie. Las mujeres, que ahora habían sido educadas por el Estado con el propósito de nutrir capacidades para cumplir con su rol doméstico, ahora escribían, lo que hace nacer el implícito temor de los varones. Claramente. A pesar de esta extraordinaria libertad nacida en las letras, dice uno de los sociólogos más relevantes del siglo XX, Bourdieu, es relativa. Los escritos son un producto que al final del día hay que vender. Por lo tanto, la imaginería de los autores está limitada al gusto de los lectores, ligada a la ganancia de dinero.
Entonces, ¿todos los escritores experimentan esa dualidad entre la competencia del mercado y la libertad creativa? El mayor nivel de independencia lo tienen los intelectuales, que es autónomo, los cuales son autónomos respecto al poder, pero como ya sabemos, es una autonomía relativa. Pero el letrado tiene mucha menos autonomía, porque es el tipo de persona que trabaja con la construcción del Estado. Él es parte de la institucionalidad. Esta diferenciación corresponde a los estudios del político Carlos Altamirano. Ahora, tomando esto en cuenta, la mujer sería una intelectual, pero no solo le entorpece la tarea de cimentar su propio público, también están los condicionamientos y simbolismos impuestos a su género de los que hablamos antes, construidos por autores masculinos en literatura predecesora, la resistencia cultural y política al solo hecho de que escriban, a su aparición pública. Históricamente también debían lidiar con la confrontación de dos realidades, la imposición de la modernidad a sus recién nacidas independencias y la construcción cultural y material de cada nación después de las guerras y rebeliones internas. Todos estos temas fueron abordados por escritoras de distintos países latinoamericanos, lo que conformó un diálogo constante entre ellas acerca de la resignificación de los géneros y la conformación de las repúblicas. Más cercano al siglo XX, incluso se habla de las relaciones raciales y de la clase. Utilizaron todas las grietas identitarias para reconocerse a ellas mismas y redefinirse. Sus trabajos son cimientos de las verdaderas nuevas repúblicas, y por eso es indiscutible su rol como sujetas históricas activas. Qué precioso todo lo que dices. Qué emocionante. Bueno, y aquí nos despedimos en este capítulo. En el próximo estaremos indagando sobre Juana Manuela Gorriti y nos vemos ahí. Muchas gracias. Adiós. Gracias, chao.